través de la historia existieron grandes ejércitos. Por ejemplo, el ejército romano, el ejército de Cartago, o el ejército persa, el ejército griego, los ejércitos soviéticos y el ejército de los Estados Unidos. Y estos ejércitos se han caracterizado por tener en sus filas a soldados valientes y que estaban dispuestos a morir por su nación. El apóstol Pablo aconsejó a su hijo espiritual, a su amigo Timoteo, al joven Timoteo, en sus cartas de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3, versículo 4, que dice de la siguiente manera: tú sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita o ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y para ser un buen soldado de Jesucristo, en este versículo encontramos 3 características de un buen soldado de Jesucristo. En primer lugar, el buen soldado de Jesucristo está dispuesto a morir. Como nuestro máximo ejemplo está Jesús, que sufrió. Isaías 53. En Hebreos capítulo 5, versículos 7 y versículo 8. Dice la Biblia: Cristo en sus días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo de Dios, aprendió obediencia por lo que padeció. Salmos 34, 19 también dice de la siguiente manera: muchos son las aflicciones del justo, pero todas ellas lo libró el Señor. Jesús mismo sufrió. Y es por eso que el apóstol Pablo aconsejó a Timoteo que va a sufrir como buen soldado de Jesucristo. Pero algo maravilloso que Pablo también dice en alguna de sus cartas: estos sufrimientos no se comparan de lo que va a venir. Mire lo que dice Romanos 8:18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Así, querido amigo, tú es que estás sufriendo por algo, no se compara de lo que Dios nos promete, y eso es la mayor esperanza, y eso es el consejo que Pablo da a Timoteo. La segunda característica que el apóstol Pablo da a su amigo Timoteo es que el buen soldado de Jesucristo no se enreda en la vida. O sea, no se separa del servicio de Dios. Está dispuesto a trabajar a cualquier tiempo. En otras palabras, trabajar las 24 horas por Dios. El buen soldado de Jesucristo nunca debe permitir que los asuntos terrenales distraigan el propósito que estamos en este mundo. Por eso que el consejo de Pablo a los romanos, en Romanos capítulo 12, versículo 11, él dice bien claro: no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Tenemos que trabajar en el servicio de Dios. Un buen soldado trabaja las 24 horas al servicio de Dios. Y finalmente, la última característica de un buen soldado de Jesucristo es: agrada a Dios. Se mantiene fiel a Dios, se mantiene fiel a sus promesas, se mantiene fiel en todo lo que hace como un buen soldado. Todo lo que hace agrada a Dios, como dice Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 10.
para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Un buen soldado trata de agradar, trata de dar lo mejor a su comandante, ¿verdad? Trata de dar lo mejor de él. Trata de ser, todo su ser está al servicio de Dios. Su talento, sus bienes. El buen soldado agrada a Dios, se mantiene fiel. Todo lo que hace agrada a Dios. Y es por eso que Jesús dice en Mateo 25, versículo 23, el Señor nos va a decir algún día, como dice el texto en Mateo 25, 23, su Señor le dijo, bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Querido amigo, estamos en una guerra espiritual. Dios te ha reclutado como soldado. Y el propósito de un buen soldado, ¿cuál es? Rescatar a las almas que están secuestrados por el mal. Así que nuestro Señor Jesús, por medio de la palabra de Dios, nos dice en esta hora, pelea por tu salvación como buen soldado de Jesucristo. Pelea por la salvación de tu ciudad, de tu nación donde vives. Como buen soldado de Jesucristo nos llama a pelear por tu familia. Y pelea al final de todo por la verdad del Evangelio. El pasaje bíblico de este video, el consejo del apóstol Pablo es: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. 3 características de un buen soldado. ¿Cuáles son? Está dispuesto a sufrir por Cristo Jesús. Segunda característica, ¿cuál es? No se enreda en la vida. Agrada a Dios. Y Dios nos llama a ser cada día un buen soldado de Él. Que el Señor te guarde.